contentos de estar en esta segunda edición de nuestro podcast, que se titula Inversión Consciente y Salud Financiera. Hoy día estamos con un tremendo profesional, Nicolás Verazaín, quien es psicoanalista y terapeuta psicodélico. Así que tenemos el gran honor, el gran placer de compartir hoy día con él. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Tocayo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que la aceptaste. Muchas gracias y que hoy día justamente queremos hablar de esta materia. De hecho, un poco con la idea justamente que te convoqué a este espacio, era con la idea de poder quizás poner sobre la mesa algunas ideas que pudieran ser interesantes, donde quizás nuestras áreas pudieran en algunas partes vincularse, como por ejemplo una pregunta que podría a lo mejor ser relevante es saber si es que la salud financiera, si una persona que tiene una óptima salud financiera, ¿tiene eso algún impacto en su salud desde el punto de vista emocional, psicológico, desde esa parte a lo mejor más profunda? Mira, yo comenzaría elaborando una respuesta a partir de testimonios que recibo directamente de pacientes. Yo te diría que ningún paciente llega directamente a consulta porque quiera resolver una cuestión financiera. Para eso normalmente irían donde un asesor financiero, alguien que pueda de alguna manera aconsejarlos en la consecución de mayores recursos, lo que sea. Pero el ítem financiero nunca está exento, nunca está ausente en ningún tratamiento. Yo no creo que haya un solo paciente que no se refiera en algún momento respecto de lo que tú llamas la salud financiera, que no hablen, incluso, fíjate Nicolás, aquellos que tienen ingresos importantes, de alguna manera tienen parámetros que les hacen ambicionar más, querer más. Es decir, mira, desde una mirada un poquito facilista, solamente para entrar en el tema, yo te diría que no hay nadie que no quiera más dinero. No he encontrado, a ver, quizás en alguna oportunidad, algún testimonio de alguien, de hecho, sí, tengo uno que dice suficiente, pero porque ya tiene mucho y porque en algún momento de su vida encuentran algo que creo que va a ser un tópico fundamental, una misión, una tarea que les parezca trascendente. Ese es un momento en que la persona podría decir suficiente dinero. Pero es una circunstancia absolutamente puntual, yo diría incluso residual. La infinita mayoría de la gente, no importa qué ingresos tengan, siempre consideran que no es suficiente, que podrían tener más, y lo asocian obviamente a que con mayores recursos podrían conquistar un mayor nivel de felicidad, de plenitud, de tranquilidad, en fin, lo que sea. Así que la relación que tú estás haciendo es absolutamente cierta, no hay que indagar mucho, es así. Es muy interesante porque de hecho justamente esta pregunta también surge un poco de que lo estábamos comentando hace poco justamente el tema, estábamos aquí conversando en la empresa de que hubo un instituto en Estados Unidos que hizo una investigación, tomó una muestra de cierta cantidad de individuos con ciertas características de alguna manera que permitía hacer de forma adecuada ese estudio, concluyendo de que el dinero compraba la felicidad. Que es una frase que muchas veces hemos escuchado, que siempre hemos escuchado esta frase de, espérate, pero ¿para qué te voy a poner más ambicioso si el dinero no compra la felicidad? Ahí no es. Pero justamente aquí sostenían esto mismo. Entonces parecía muy interesante desde eso ahondar en esto mismo de, ¿habrá algo de búsqueda de la felicidad en eso de generar más? En esa ambición de querer ir más allá y generar más. Sí, mira, la pregunta por la felicidad es inmediatamente problemática por su definición. ¿Qué significa felicidad? Es algo muy difícil. En mi experiencia, Nico, lo que he encontrado, preguntando muchas veces a qué le llama ser feliz, y yo mismo, obviamente, en mi propio periplo existencial, he tratado de preguntármelo muchas veces sin contestarlo claramente, pero tiene mucho que ver con la tranquilidad. Parece ser que, igual que cualquier organismo viviente, cuando tiene cierta armonía con su medio externo, cuando se encuentra saludable, puede descansar bien, puede alimentarse tranquilamente, puede reproducirse tranquilamente, uno tiende a pensar, es feliz, tiene lo suficiente. Pero el ser humano complejiza todas las cosas y la felicidad humana
puede ser muy, muy, muy variopinta, pueden haber muchas formas de entender la felicidad. Ahora, ese estudio que tú estás referenciando, no tengo en este momento la fuente exacta, no sé si la tienes tú ahí, pero sí recuerdo haber visto los titulares, no me metí muy profundo. Sí, estuvo circulando algo así como unas 3 semanas Sí, que todos sí. le dieron con el tema del titular de esa noticia. Y está bien, sí, sí, es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿qué relación hay? No tiene nada de tabú preguntar cuánto podemos comprar de felicidad con dinero. Pero finalmente, Nico, lo que termina ocurriendo es que de lo que se está hablando en último término es de placer. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos placeres puedes comprar? Y eso efectivamente es financiable. Uno puede comprar no sé, por ejemplo, el piso de tu departamento puede tener regulación de la temperatura hasta niveles que son exquisitos. Por ejemplo, uno puede comprar alimentación de alta gama, ¿ah? Uno puede comprar viajes turísticos altamente sofisticados, uno puede comprar una salud física y mental. Con lo de mental vamos a decir Wow, algo. eso es un tema Sí, muy, muy interesante. pero siempre estamos hablando, insisto, de placer, ¿eh? De modos de satisfacción, de una necesidad que, de nuevo, a donde quiero ir, ¿qué es realmente una necesidad? Y yo creo que el punto central en esto, Nico, es el deseo. ¿Qué es lo que realmente deseamos? Porque estas escalas que inventan los gringos, que les encanta, desde la escala de Maslow, de esta pirámide que decía, el punto final del desarrollo de una persona es la autorrealización. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa autorrealizarse? ¿Cuándo alguien se autorrealiza? ¿Se realiza un asesino en serie cuando ha finalmente cometido una cantidad de asesinatos? Es una persona y está consiguiendo algún grado de realización en su proyecto. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de un deseo cumplido en su máxima expresión? Es que hay muchas preguntas ahí. Y yo pondría ese estudio, que me parece un referente súper importante para esta conversación, en términos de placer, de satisfacción de supuestas necesidades. Todo eso hay que ponerlo en entredicho, no sabemos. Puede ser que dentro de este mismo ámbito de la conversación, que la mayoría de las personas confundan el placer con la felicidad. O quizás peor aún, y por supuesto, todo este background que tú ya tienes, que aparte de ser psicólogo, justamente psicoanalista, tú también tienes estudios de filosofía, que quizás tiene que ver con una pregunta mucho más profunda, que tiene que ver con qué es ser feliz. Sí. Y quizás también qué es ser feliz para mí, si es que ser algo subjetivo, lo que es ser feliz para mí, y diferenciar la felicidad o lo que la gente considera felicidad, lo que yo considero felicidad, Sí. y qué es placer y qué es placer también para mí. Eso también a lo mejor podría ser algo que hoy día se confunde mucho, es algo que a lo mejor tú ves dentro de tus pacientes, en la consulta, en otros ámbitos, en lo que estudias. Sí, y de hecho, las personas que están viendo esta entrevista, en este momento, probablemente coincidan muy bien con nosotros en qué es placentero. Es muy placentero a los que nos gusta recibir un masaje, por ejemplo. No tenemos que ir muy lejos. ¿Te gusta a ti, Nico, recibir un masaje? Pero por supuesto que sí. Es agradable. Sobre todo después de un día de entrenamiento Por ejemplo, fuerte. sí, un masaje es algo muy placentero físicamente, y entonces no tenemos que ir muy lejos con ubicarlo como algo que querríamos poder financiar. No todo el mundo tiene acceso a un masaje técnico. Quizás alguien puede improvisar algo, pero un masaje técnico es algo muy interesante para el cuerpo, es muy placentero, insisto, pero la felicidad va a convertirse entonces en algo que no puede ser tan genérico como los placeres. Nuevamente, podría decir, es muy placentero comer algo que a ti te encanta comer. O sea, es que no sé si alguien podría resistirse a esa frase. ¿Qué es lo que querrías almorzar hoy día? Tal cosa. Ahí está. Ya está. Vas a satisfacer esa necesidad de ese placer específico. Pero la felicidad, que fíjate lo que pretende el concepto, que no dependa de las oscilaciones del placer o dolor. De hecho, ya que lo citaste desde el punto de vista filosófico, la felicidad entendida desde, por ejemplo, la filosofía romana, desde la filosofía griega, y en general desde varios distintos exponentes, te diría, tiende a acercarse a un concepto que no es polarizable.
Cuando se alcanza la felicidad en un sentido filosófico, no depende de las circunstancias, de cuánto placer haya en la vida, ni tampoco de cuánta plata tengas en la cuenta. Depende de una suerte de actitud o de interpretación. Y eso, lamentablemente, a diferencia de lo que plantea el estudio, no se puede comprar. Es algo que necesariamente se ejercita, se desarrolla, y aún así, poniéndote con el mejor coach, nada te garantiza que alcances la felicidad siguiendo el método que siguió el de al lado. En cambio, el placer sí. Yo te podría decir, Nico, ¿cómo tú me garantizas que vamos a tener, por ejemplo, una tarde de piscina muy placentera? Y tú me puedes dar y probablemente aciertes. Vamos a jugar, agua tibia, no sé, con niños, vamos con nuestras familias, con comida rica. Estoy inventando cualquier cosa que se me ocurra ahora. No es complicado, es decir, es evitar el dolor. El placer es la oposición del dolor y naturalmente los seres vivos hacemos eso, buscamos el placer, evitamos el dolor. Gran parte de nuestras empresas por trabajar, ¿no? En el sentido de la energía que ponemos en ganarnos un sustento económico, es para evitar el dolor, para evitar el frío en el invierno, para evitar el calor en el verano, para evitar el hambre cuando sobreviene, etc. Pero la felicidad tiene más bien, insisto, que ver con una perspectiva de la existencia. Y ahí estamos hablando de otro nivel de consecución, de obtención de ¿qué? De recursos. ¿Cuáles son esos? Eso estamos tratando de pensar en realidad. Si supiéramos cuál es la fórmula, podríamos enseñarla, podríamos ponerla en los colegios, si es que hubiera un sistema educacional que quisiera tal cosa, pero bueno. Exactamente, pero hoy día no lo hay. No. Y de hecho justamente hay una serie de materias en la que no se nos educa y justamente por lo mismo es que, bueno, mucho más lejos estamos de alcanzar algo o siquiera entender o definir para nosotros mismos qué es la felicidad o qué entendemos por felicidad y si es que estamos destinados en esta vida a alcanzar algo como eso. Sí. Pero al mismo tiempo, este mismo sistema articula una serie de cosas que parecieran ser todo lo contrario a lo placentero. O sea, desde un inicio se nos forma en un rigor y que no necesariamente es un rigor que viene desde algo disciplinario, que busca algo más trascendente, mejor, que pareciera en el discurso que es interesante, que es trascendente, pero en la práctica finalmente genera grandes daños, que de hecho muchas veces lo hemos conversado y también de ciertas cosas que tú mismo me comentas desde el espacio general, que se repite mucho entre los pacientes, lo mismo que tú estudias. Y a eso también quiero ir con el tema de que dentro de este mismo ámbito es que acontecen cosas como esta búsqueda de sentido donde a lo mejor yo digo, chuta, me voy a poner a trabajar. Vamos a meterle ñeque, pongámosle, que es un concepto que hoy día es como, no, démosle. Sí. Y en algún minuto me encontraré con que esto es lo que necesito. Quizás mi felicidad estaba en que tenía que tener unas cantidades de cero en la cuenta. Quizás mi felicidad estaba en que tenía que lograr cierto éxito. Un poco lo que hablábamos antes de comenzar la entrevista, el tema de, oye, ¿qué pasa con el nivel de exitismo, el nivel de competencia que hay en la sociedad? Que hoy día ni siquiera es suficiente con que yo diga, perfecto, quiero tener esta cantidad de ceros, sino que yo también compito con el de al lado y la sociedad de alguna manera también me presiona hacia allá y probablemente también se deben generar muchos problemas desde el punto de vista emocional o psicológico que están vinculados muchas veces a esta insatisfacción que se genera por expectativas, sí, que van desde temas, como hablábamos, de competencia, que van desde temas como justamente hasta el exitismo, el arribismo incluso, sí, y tratar de pretender de lograr algo, de aparentar algo y finalmente nos alejamos de algo que es real, nos alejamos de lo real, que pareciera ser más cercano a la felicidad, a esto que de alguna manera permanece en el tiempo, aún, como tú mencionabas, con las posibles oscilaciones. Sí, mira, y lo dices increíblemente en lenguaje extremadamente técnico desde el psicoanálisis lacaniano, porque de hecho estamos justo en la periferia yo creo que el que es el gran problema, la administración del deseo. Nosotros, mira, lo voy a decir muy rápidamente, venimos al mundo sin más deseo que acceder a la teta para alimentarnos. Hay un instinto suctorio que trae congénitamente el bebé y que de eso depende su vida, de que pueda encontrar el pezón, succionar la leche. Eso es lo más básico. Luego, en segundo lugar, te diría la capacidad de gritar, que le llamamos el llanto, ¿no? El bajido del niño, que es su única arma contra cualquier amenaza.
que puede ser frío, que puede ser, no sé, una araña que le pica el brazo, cualquier cosa. Y no mucho más. Todo lo posterior, Nico, todos los deseos que van apareciendo en el camino son integraciones, son prácticamente programas que el entorno va cargando sobre el niño. Algunos de ellos muy nobles, algunos de ellos probablemente cargadísimos de amor de parte de los cuidadores, padres, hermanos, quien sea que esté protegiendo al niño. Pero a su vez, estas personas están ellas mismas programadas y dan ganas de decir en muchos casos hipnotizadas por deseos que alguien más inculcó en ellos. Entonces, perdemos la pista de dónde viene el deseo originario que terminamos creyendo muy natural, ¿m? Desear ciertas cosas. Pensemos en el sistema educacional chileno, que se replica en muchos lugares del mundo. Este tema es muy interesante. Nos enseñan a desear ciertas cosas, pero no es de una manera que podríamos decir dialéctica, socrática, armónica. Al niño en primera instancia se le enseña que tiene que desear aprender matemáticas. Y podemos estar muy de acuerdo que son bellísimas, que son fascinantes, pero el niño no tiene oportunidad de decidir si quiere aprender matemáticas o no, si quiere hacer lo que se le enseña en la educación física o no. Y hoy día, en un mundo en donde la oferta de posibilidades de aprender es infinita, esa gama no está disponible en las escuelas. Hay un régimen de un currículum que tiene, no sé, voy a decir un número, pero por lo menos 50 años repitiéndose, corrigen alguna cosa, liman por aquí, cambian una cosa, le cambian el nombre a algo, pero básicamente salimos todos aprendiendo más o menos lo mismo, que es casi nada. O sea, piensa tú, nos enseñan inglés desde los colores y los números desde primario básico hasta cuarto medio, y preguntémonos, ¿cuántos salen bilingües? Bilingües del colegio. No, ¿cuántos salen deportistas? ¿Tenemos educación física? ¿Toda la enseñanza básica y media? O ni siquiera deportista. Al menos saludable. Al menos sí. Al menos razonablemente saludable. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que lo que está amenazado es el deseo originario. Y amenazado porque, si bien podemos pensar que naturalmente existe lo que se llama una pulsión, existe una fuerza a desear. De hecho, Aristóteles en algún momento lo plantea como que el ser humano tiene naturalmente una disposición a desear una cosa y por otro lado a pensar. Son como dos fuerzas que vienen integradas. Tú vas a desear y vas a pensar. Pero la pregunta es, ¿qué? ¿Qué vas a desear y qué vas a pensar? Ahí viene el sistema encargado de decir, desee esto y piense esto otro. Desee esto y piense esto. Claro. Entonces, vamos programando. Es que mira, esto es muy curioso porque al mismo tiempo hay ciertas, digamos, para decirlo en simple, ciertos contenidos de deseo que son necesarios para coexistir. Es decir, a mí personalmente me cuesta mucho pensar que no sea conveniente enseñar a los niños a respetarse entre sí, porque vamos a coexistir. Entonces, hay ciertas condiciones morales, por ejemplo, societales, que son necesarias de cuidar, de proteger. Hoy día, por ejemplo, afortunadamente, si no todo es malo, hay una fuerte transmisión de principios ecológicos, porque ya tenemos la alerta encendida todo el día, este planeta está en peligro. Entonces, por un lado, pero eso se va a entremezclar con que, por lo tanto, vayan pensando en un auto eléctrico, vayan pensando en tener una casa que sea gobernada por inteligencia artificial, porque es mucho más inteligente administrando los desechos. Entonces, una cosa que podría ser muy noble se mixtura de alguna manera con otras cosas que podríamos cuestionar, que podríamos al menos revisar, sí, y no darlas por hecho. otros propósitos. Y así pasa con muchas cosas. Las universidades nacen en un espíritu tremendamente, yo diría que espiritual, en último término, filosófico. Las primeras universidades tenían por propósito generar verdaderos conductores de la cultura. Y algo de eso sigue ocurriendo. Hay universidades, efectivamente, donde se cultivan grandes intelectos, investigadores, artistas, en fin. Pero también se han convertido en un negocio que es ruin. Por ejemplo, hablando justamente de economía, Nico, no es mi campo, pero hubo un tiempo en Chile, y yo creo que eso sigue en pie, que se discutía mucho por la gratuidad de la educación. Nunca he estado de acuerdo, no creo que en el sistema neoliberal que defiendo y en el que creo que tenemos que vivir, porque parece ser que es el menos malo de los sistemas económicos, definitivamente, como la democracia, pero garanticemos la calidad.
Es decir, la gratuidad no me parece buena idea. Prefiero que, ya, véndeme educación, pero de calidad. Hoy día hay carreras que podemos predecir que están destinadas a generar cesantes. Y tenemos altos índices de cesantes ilustrados en este país. Entonces, la nobleza mezclada con la perfidia, yo diría, de algunos que saben perfectamente que esto está ocurriendo, no lo detienen porque es un buen negocio. Es muy buen negocio manipular el deseo de las grandes masas. Eso, desde Freud, está perfectamente advertido. Lo que neurotiza a las personas es que no estamos en contacto con lo que realmente queremos, sino con lo que deberíamos querer. Y ese deberíamos muchas veces viene de, bueno, no muchas veces, directamente viene de la sociedad, de estos programas que se van instalando. Sí, discursos. Bueno, y justamente esto que estamos hablando del tema formativo, estos programas de alguna manera que nos van instalando desde el colegio, incluso la formación ya académica superior, en la universidad, posgrado, un montón de cosas. En mi experiencia personal, tanto en el colegio como incluso en la universidad, habiendo estudiado ingeniería y estado en el mundo de una escuela de administración y negocio, yo tampoco en ese espacio es que aprendí justamente cómo se generaba riqueza, por así decirlo, o cómo se generaba una estabilidad financiera, o cómo se hacían, o cómo se hacían inversiones, cómo se lograba tener una óptima salud financiera. De hecho, me hace mucho sentido porque pareciera ser que estos programas me alentaban a entender que yo tenía que desear cierta cosa, trabajar por una zanahoria, donde me entregaban ciertas herramientas que me hacían saber de qué manera ir muy eficientemente tras la zanahoria, pero efectivamente a nunca alcanzarla. Y eso finalmente también me hizo ver que si yo quería realmente hacer un cambio desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista económico, material o financiero, este ámbito a lo mejor súper doméstico dentro de todo lo que estamos hablando, que es mucho más trascendente, pero que es un pilar que justamente me permite cosas como tener esta oportunidad de tener terapia, por ejemplo. Hay gente que por temas de recursos no puede justamente acceder a la terapia, o a otra serie de cosas que o le dan placer o le restan insatisfacción, o quizás podrían encaminarlo a siquiera tener una posibilidad de siquiera ser feliz o pensarlo, tener el tiempo siquiera para pensar. Y en ese espacio fue que justamente empecé a buscar por otras vías, y la vía no académica formal fue la que quizás me entregó más cosas desde la experimentación. Y desde ahí quizás empecé a encontrar cosas que me hacían sentido y decía, chuta, esto me puede servir para justamente generar otro tipo de visión y salirme un poco como de este programa que ya venía predeterminado el sistema, y realmente a conseguir, ya no una zanahoria, sino que conseguir algo en particular que yo necesitaba o que yo quería. Y esto es interesante porque me imagino que esto te debe resonar a que quizás en más de alguna sesión te ha aparecido algún paciente mencionando algo relacionado, o dentro de la misma literatura que tú hoy día o generas, o de la misma literatura que tú, ¿cómo se llama?, estudias. A lo mejor esto también lo has visto. Sin duda. De hecho, en ese sentido, Nico, tú eres un afortunado, igual que muchos otros profesionales que salieron de escuelas de ingeniería o de economía, y que en algún punto, tú muy joven, te atreviste al emprendimiento. Pero sabes mejor que yo que hay muchos que sencillamente, y lo voy a decir con todas sus letras, no se atreven. O sea, he tenido también múltiples ocasiones de encontrarme con ingenieros civiles, ingenieros comerciales, gente que incluso viene del mundo del derecho, pero en general yo te diría mucha gente que, teniendo las herramientas, sabiendo cómo, no se atreven a dar el salto porque, y ahí tenemos otra palabra clave que probablemente no alcanzaríamos a abordar ahora, pierden seguridad, que es otra de las cosas por las cuales yo te diría también se consulta mucho, aun cuando no sea la punta de lanza con la que se llega a terapia, pero en algún momento aparece el problema de me siento inseguro, De por hecho, distintas razones. yo creo que también ahí hay un programa que justamente se ha incorporado desde chicos, porque creo que también, pensando en Chile solamente, las generaciones de mis abuelos, de mis padres, de nuestros abuelos, las generaciones anteriores vivían con mucho miedo. El concepto incluso como de platita poca pero segura. Sí. Algo que te da toda la plataforma para que tú digas,
prefiero quedarme en esta peguita, seguro, tranquilito, no emprendo. Cabro tiene todas las capacidades, es astuto, tiene ganas, es inteligente, es rápido, tiene estas ganas, tiene esta energía que es necesaria justamente para emprender, pero el miedo es parte de todos estos otros programas que se han ido instalando. Sin duda alguna. Bueno, y no hay que ir muy lejos en realidad con eso. Sabemos que el miedo, el que es capaz de manipular en torno al miedo, tiene poder. Eso es así. Maquiavelo tenía una frase. Tenía una frase como, para saber quién gobierna en uno, hay que ver con quién uno no está disponible a enfrentarse, a confrontarse. Esa persona que tú no decides no confrontar, o ese algo que tú no te atreves a confrontar, es lo que de alguna manera te gobierna. Sí, y de hecho, a propósito de eso, hay miedos que paralizan, que hacen retraerse el deseo, y hay otros miedos que, estando ahí, desafían y que valen la pena, podríamos decir. Es un momento en el que todos hemos vivido esta experiencia de decir, esto me da mucho miedo, pero quiero mucho lo que hay del otro lado del miedo, y me atrevo entonces a cruzar el río con cocodrilos, porque estoy viendo que hay gente que lo cruza y no muere, pero hay otros que sí. Pero es tan importante hacerlo que finalmente, ¿cuál es la opción? Quedarse del otro lado viendo. Lamentablemente, mucha gente es adiestrada para quedarse del otro lado mirando como algunos cruzan el río. Y hay miles de escenarios para poner esto, en el deporte, en las artes, en formar una familia, en levantar una empresa, en escribir un libro, en lo que tú quieras. Esto es absolutamente omnímodo, ¿eh? Funciona para distintos contextos de la misma manera. Atreverse o no atreverse. Y de nuevo, ahí está la relación entre el deseo y el miedo. Fíjate, mira, a tus televidentes, yo podría hacerle esta prueba, para que lo piensen dentro de los próximos 30 segundos. El deseo que nosotros sentimos como ganas, como anhelos, como necesidades incluso, es combustible cuando yo soy capaz de identificar lo que sinceramente deseo. ¿Cuándo existen todas estas vacilaciones? Piensa tú, cuando nos gusta una persona, en términos románticos, ponte tú, y tenemos temor, pero finalmente nos inunda de tal forma el deseo por esa persona que, aunque sea, hacemos alguna payasada, ¿no? Y nos acercamos y le damos, porque es inconcebible, no algo hay que hacer, porque es inconcebible no hacer nada al respecto. Entonces, cuando tú te retraes, es porque muchas veces, bueno, está el programa del que estábamos hablando, que conspiranoicamente es un programa... Programa Miedo. Sí, el programa Miedo, que es importante, pero además es porque no necesariamente estás dando o estás localizando un deseo auténtico. Sí, eso es lo que más querría transmitir en este momento, que podamos trabajar en identificar qué estoy deseando auténticamente versus qué estoy deseando de manera espuria. Es decir, cuando mi deseo es el resultado de una contaminación de deseos ajenos. Y partamos de la base que eso existe. Pero eso es súper difícil de identificar. Y necesita porque cuánto trabajo. o sea, yo desde mi vereda, que no soy experto en el área que tú dominas muy bien, excelentemente, para mí es algo súper difícil a resolver. Si justamente estábamos hablando de que tenemos toda esta información, todos estos programas que están siendo insertados desde que nacemos, crecemos, hay algunos que parecen muy nobles, pero aún así son parte de todo este constructo social de lo que nos dijeron nuestros padres, de lo que nos dijeron en el colegio, desde que pasó todo nuestro proceso, la iglesia, incluso todo lo que podríamos incluso llamar instituciones o organizaciones de control. Exactamente. ¿Qué realmente queda? ¿Qué se puede hacer ahí para poder llegar a algo profundo y decir, chuta, esto es lo que emerge naturalmente? Sí. Porque ¿qué hay natural si hemos estado condicionados a un programa desde que obtenemos el lenguaje, me imagino? Sí. Y en adelante, todo lo que hemos ido formando desde la palabra, desde el lenguaje hacia adelante, ha sido parte de deseos que han sido quizás hasta instalados por fuera. ¿Dónde nace? ¿Desde dónde emerge esa pulsión? ¿Cómo podemos identificar esa pulsión? Si es que tuviéramos que tratar de acercarnos, porque me imagino que no es como dar, oye, los 5 tips para poder identificar qué deseo es. Me imagino que es algo muy complejo, pero ¿hay algún camino, aunque sea como de acercamiento? Mira, básicamente tenemos ciertas prácticas psicológicas, espirituales, existenciales, que pueden contribuir mucho a explorar ese deseo personal.
Pero, tal como lo decía hace un momento, no todo el mundo tiene acceso porque hay que financiarlo. Y la verdad que no siempre, pero lamentablemente como en muchas cosas, la calidad de una psicoterapia está muchas veces asociada con su costo. Por supuesto. Hay psicoterapias y psicoterapias. De hecho, la psicoterapia psicodélica, por ejemplo, que ha abierto toda una revolución, tiene Qué bueno mucho que ver. porque quería justamente preguntarte sobre ese tema. Es una tremenda tecnología que, puesta en contexto estrictamente clínico y dirigido por un psicoterapeuta calificado, porque eso es otra historia, más bien política, puede contribuir poderosamente a encontrar algo de ese deseo. De hecho, ocurre mucho, Nico, que en las experiencias psicodélicas las personas reportan o plantean un objetivo para utilizar estas sustancias con fines terapéuticos y terminan encontrando otra cosa muy distinta. Wow, eso es muy interesante. Es muy común. Y no para su decepción. O sea, vengo, comillas, por ejemplo, a dejar ir a mi padre que falleció hace unos años y no sé por qué razón no logro hacer un duelo y no finalizo la despedida, en fin, esto ha sido una mochila pesada, en fin, así que vengo por eso, ayúdeme. Y sale de la sesión diciendo, mi papá está muerto, está bien, lo quise mucho, ya está. De lo que me tuve que encargar, por ejemplo, es de mi baja autoestima intelectual. No me había atrevido a sincerar que me siento ignorante, que me siento inculto y que eso me pone muy inseguro en la vida. Tan inseguro que ni siquiera fui capaz de admitirlo en el ingreso al dispositivo psicodélico. No porque lo esté omitiendo, sino que tiene que ocurrir que el estado modificado de conciencia, de alguna manera, deje caer estas defensas y termine diciendo, esta es la verdad de lo que me está pasando. Este es el núcleo de mi demanda de sanación, de superación. No era mi padre. Esa era la puerta de entrada como una excusa prácticamente, como una justificación para hacer esto. Eso lo veo todo el tiempo. Eso es extremadamente interesante. Yo también, cuando chico, por una cuestión súper autodidacta, me acuerdo que era desarmar el computador, armarlo, como que mi generación éramos de los que armábamos tarros, armábamos computadores, encargábamos piezas para poder hacer a la fuerza que ese computador pudiera correr un juego X en el computador. Y esto me recuerda mucho como a trabajar como en este sistema de OS, ¿Sí? o como en este sistema donde yo no tengo montado el sistema operativo que pareciera ser algo así como el consciente, esto que ya tiene un lenguaje de programación, Sí. sino que esto que está mucho más primigenio, mucho más abajo, que esta parte que es como la BIOS, es la base del computador, donde me tengo que entender que una pantalla en negro, Sí, sí. donde tengo, no es como ahora, que ahora los DOS son una maravilla, no se nota la diferencia entre el sistema operativo funcionando y el DOS, en los computadores de hoy día, pero en ese tiempo, esos computadores te lanzaban una pantalla negra con un slash que estaba parpadeando, nada más. Y tú tenías que digitar algún comando para poder acceder. Claro. Es como que tenías que tener la palabra clave y dependiendo de esa palabra clave se abría una puerta, se abría una ventana, se abría algo interesante. Y desde el punto de vista o de lo que yo conozco, de lo que he leído, de la experiencia justamente desde la terapia psicodélica, pareciera ser que también hay ciertos códigos. Pareciera que cuando uno apaga todo este ruido, toda esta parte de tanto ruido desde el mismo sistema, los virus que quizás entraron, que algo dejaron, después los antivirus que también dejaron cosas y sacaron otras, Sí. los programas, la acumulación de ficheros, de archivos, de una serie de cosas, pareciera ser que algo es un poquito más liviano en este formato, y como que uno pudiera entrar como en un modo a prueba de errores, por así decirlo. Sí. Muchas referencias informáticas, pero Sí. pareciera ser que ahí algo se puede hacer. Es muy Quizás no se repara por completo, un poquito lo que estábamos hablando antes de comenzar la charla, Sí. pero efectivamente parece que es una oportunidad a tener una mirada un poquito más profunda y algo hacer. Quizás no se repara lo profundo del problema, pero sí se puede acercar. Aporta nueva información, y información muy novedosa. Destraba al menos el disco. Sí, sí. Mira, y tu analogía es muy precisa porque, de hecho, te diría, la hipótesis neurocientífica preponderante, que es la red neuronal por defecto, que es una especie de automatismo neurológico que está siempre en funcionamiento y que nos permite saber que hoy día es día jueves, que estamos en tal horario de la noche, más o menos dónde estamos ubicados en Santiago, sin tener que pensarlo, lo sabemos. Tú y yo sabemos dónde estamos, más o menos, ¿no? Pero cuando todo eso, gracias a alguna sustancia psicodélica,
se desactiva, comillas, es bastante más complejo que desactivar, pero digamos que por un momento queda en suspenso, tienes la oportunidad de bajar a otros sustratos más profundos del aparato psíquico en los cuales no están estos condicionamientos. Entonces, por ejemplo, te encuentras con que frases como esta, Nico, que son muy bonitas, siempre quise ser guitarrista, ¿por qué me hice abogado? Y el paciente queda realmente estupefacto, dice, es que no necesita argumentar, lo sé que corporalmente siempre ha estado ese Hay deseo. un movimiento desde el cuerpo. Absolutamente también. Corporal, totalmente corporal. Pero quedó aplastado, quedó literalmente sumergido debajo de lo que venía diciendo, deseos que han venido desde fuera. Y que, nuevamente, algunos de ellos muy nobles, es decir, este mismo paciente, que es un caso real, dice, bueno, al mismo tiempo esos deseos externos me dieron, no sé, la casa que tengo, el auto que tengo y con esto y los recursos que tengo, porque soy un abogado exitoso que puede mantener una familia y con cierto bienestar agradable. Pero quedó en suspenso esta otra parte. ¿Qué pasó con que eso? Tiene que ver con la autorrealización, ¿Claro? o la trascendencia, Totalmente. o felicidad, como queramos llamarle. Y eso explica, te diría, el síntoma transversal que encuentro en todos los pacientes. Yo creo que no hay ninguno que se exceptúe, que es ansiedad. No hay ningún paciente que no llegue en la primera sesión hablando de su ansiedad. Y esa ansiedad, que está definida como un deseo sin objeto, para decirlo rápido, si yo quiero café, me sirvo un café, compro el café, puede ser mejor o peor, pero sé lo que quiero y puedo satisfacer esa necesidad. Pero en la ansiedad no hay un objeto. Por lo tanto es desesperante, porque ¿cómo satisfago un deseo que me exige, pero no dice que quiere? Bueno, lo que quería era tomar de nuevo una guitarra. Y probablemente hoy día que puede hacerlo es permitirse el despliegue. Quizá a los 30 años ya puede ser tarde para ser concertista, claro. por ejemplo, ya no. Pero perfectamente puede satisfacer ese deseo originario, que era muy auténtico, cuando nadie todavía lo había manipulado de ninguna manera. Era visceral, simplemente emergía. Sí. Ahí diste con un ejemplo ahí que me interpela bastante, porque justamente yo, antes de estudiar, como yo digo, detalle, así como de venderme al sistema con el tema de estudiar ingeniería, que claro, con la conciencia que yo lo hice de estudiar, la verdad que no lo veo como eso, al contrario, lo veo como una tremenda herramienta que sumé a esta serie de herramientas, a esta serie de programas que también me permiten funcionar en este sistema. Pero efectivamente, a mí me pasa que cada cierto tiempo conectarme nuevamente, porque yo primero estudié música en la Chile, era otro concepto muy diferente al ámbito en el que me muevo hoy día, y era más simple. Desde la música no había algo que intelectualizar. Claro. Sí se puede, hay formas, pero efectivamente algo muy bonito, que bueno el ejemplo que mencionaste, porque la música no emerge de la teoría, no emerge de la música escrita desde el pentagrama, con sus llaves, con sus inicios, con sus tiempos, con sus notas, sino que emerge de una necesidad de expresión, que luego pasa el tiempo y se termina escribiendo y se termina transformando incluso hasta en la música docta, en la música compleja, una música disciplinada, incluso algo que siempre me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando en el conservatorio, con profesores muy buenos en la Universidad de Chile, que se consideraba, para los orientales, el piano era considerado uno de los instrumentos que de alguna manera había limitado como nada, como ninguno, la música en Occidente. Porque el piano había definido con tal precisión que había limitado una serie de armónicos, una serie de otros espacios, y de hecho al punto que los profesores nos decían que es más fácil encontrar oídos absolutos en Oriente que en Occidente. Es más, en Oriente el oído está adecuado para poder escuchar tonos, semitonos, militonos que nosotros no podemos escuchar, y porque la estructura del piano cambió. Originalmente incluso el piano tenía 2 teclas negras, donde una era sostenido y una era bemol. Si yo iba hacia adelante era sostenido, pero si yo iba hacia atrás era bemol. Pero finalmente, como en algún minuto se dieron cuenta, por la eficiencia, la producción, por una serie de otras cosas que tienen que ver con hacer las cosas más, simplificar algunas, era tan poca la diferencia que había entre un sostenido y un bemol que finalmente se unificó en una sola tecla. Y todo nuestro constructo social de la música está definido desde el piano. Un instrumento muy contemporáneo por lo demás, a diferencia de otros instrumentos como por ejemplo un sitar,
de India, por ejemplo, que se toca Cuerdas, y tiene ¿no? claro, una cuerda, pero que tiene una amplitud, no con esta precisión de un instrumento cuerda, también como el piano, que cae justamente un peso Sí, en la sí. cuerda de una forma increíble. Dentro de este mismo espacio de la música, yo te quiero hacer otra pregunta un poco como para ir cerrando, y una pregunta que a lo mejor puede ser hasta controversial, pero creo que puede ser muy entretenida. Casi que te lo voy a decir con una pequeña frase. Terapia psicodélica, mundo empresarial, mundo de los negocios. ¿Qué puede pasar ahí? Te respondo con una anécdota bien graciosa. Timothy Leary, un tremendo psicólogo norteamericano, que pasó varios años en la cárcel por su campaña abierta de uso de psicodélicos en Estados Unidos, llegó a pensar en eh, filtrar de alguna manera, en contaminar literalmente las aguas potables de Los Ángeles con LSD, con la finalidad de que todo el mundo se permitiera o tuviera en realidad la experiencia psicodélica. ¿Y eso en qué año fue? Años 60 y algo. Ah, perfecto, en el apogeo de... Sí, la época de las flores. Bueno, pero rescato de ahí también, y lo conectaría con el proyecto, no puedo mencionar la fuente, pero hay algunos cultores en Chile de neochamanismo que han tenido la idea, y no sé hasta dónde han llegado con esto, yo no practico chamanismo, yo hago una psicoterapia psicodélica muy científica, muy laica, pero hay otros que muy legítimamente trabajan desde el chamanismo y han estado invitando a políticos a tener experiencias de estados expandidos de conciencia con la premisa fundamental de que esto nos brinda otras perspectivas, y eso es lo más interesante de lo psicodélico. Abre la cabeza de una manera no desbandada, no hay que pensarlo como un enloquecimiento, que es uno de los prejuicios grandes. No, esto es algo muy centrado. Nosotros podríamos estar ahora utilizando una sustancia y teniendo esta misma conversación. Listo, tenemos un segundo podcast. Esto tiene que ir sí o sí. El siguiente podcast es con psicodélico. Entonces, ¿qué podríamos pensar? En mi concepto, si me lo preguntas así directamente, yo pensaría en, por ejemplo, convidar a grandes empresarios chilenos al mundo de los negocios a lo que pretendemos hacer a fin de este 2023, que es un congreso probablemente sudamericano de ciencia psicodélica, y que tengan no solo experiencia, sino que además que se enteren de cómo se ha desarrollado esto y cuál es su alcance. Hay una industria además, hay una industria Como en tremendamente todo, como en rentable. todo. Es decir, Australia hace menos de 2 meses autorizó el MDMA y la psilocibina para cerca de 4 o 5 diagnósticos muy específicos para uso en psicoterapia. Ese es el comienzo de una cadena de dominós que van a caer y que van a llegar hasta Chile. Entonces, hay un negocio, hay una industria, pero además hay un potencial cultural enorme. Las empresas chilenas sabemos que están enfermas, que tienen ronchas, no son perfectamente saludables. Y todo eso podría, yo creo, subsanarse hasta donde me toca pensarlo en realidad, que debería haber una mesa multidisciplinaria, pero hasta donde se me ocurre es que hay ciertas dimensiones que están quedando fuera de la planificación empresarial y que ya a esta altura ya está bueno, ya lo sabemos. No podemos descuidar al trabajador hasta un punto en que termine odiando el lugar donde trabaja, por ejemplo, que es algo que escucho de nuevo en la consulta constantemente. Es muy frecuente. Entonces, sería esa básicamente mi propuesta, es decir, que se acerquen a estas experiencias, siempre, insisto, en contextos regulados, científicos, laicos, filosóficos, clínicos, para pensar hacia dónde guiamos este país, si de eso se trata. Nosotros vamos a pasar, el país va a seguir, bueno, esto no lo podemos dejar a su suerte, no se puede. Eso es muy, muy interesante. Y una tremenda invitación. Nicolás, se nos acabó el tiempo por hoy. Muy interesante la conversación, muy interesante estos temas, creo que son de mucho interés. Vamos a dejar justamente información, tanto de tu página, de tus libros, de tus redes, para que sí también quienes quieran profundizar más en estos temas, que es difícil tratarlo en una conversación así, pero al menos si dejamos una inquietud, una semillita, algo, porque puede ser muy importante, muy interesante. Efectivamente, quizás para mi audiencia que está enfocado, que son personas que están emprendiendo, que están haciendo inversiones, que de alguna manera quieren buscar una ruta alternativa a la propuesta por la sociedad, profundizar en estos temas, al menos para mí, al menos mi experiencia, como muchas veces lo hemos hablado, ha sido algo muy útil. Ha sido sumar
una herramienta más a la caja y una herramienta de muy buena calidad, siempre y cuando, como tú bien mencionas, lo voy a recalcar mucho, se hace de una manera efectivamente profesional, acompañada porque, así como para decirlo un poco, así como muy liviano, pero hoy día puede ser que uno hasta la persona que corta el pelo, que tiene su peluquería ahí en el barrio, a lo mejor dice, uy, tengo flores de Bach, tengo psilocibina, y puede ir esto avanzando de que de las flores de Bach termine la psilocibina y quizá otras cosas, y efectivamente se abren también procesos terapéuticos que probablemente esa persona no está capacitada justamente para poder atender si es que se abriera algún espacio. Así que vamos a dejar invitados a todos para que puedan justamente seguirte y tengan el acceso a esta información y quizás también, si se animan, a algún tipo de experiencia. Pero mira, déjame decir lo último. Por favor. Es un llamado, yo creo que principalmente a la subversión del deseo de cada uno. Que cada uno pueda hacer periódicamente investigación, profundización en qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que realmente desean. Y sabiendo de antemano que la primera respuesta que van a permitirse ante esa pregunta no es la más auténtica. Lo primero que se van a responder a sí mismos va a ser: necesito más dinero, necesito más salud, necesito más... Una serie de cosas que son tan genéricas que está bien, pueden ser muy legítimas, pero cuando hablo del deseo profundo es siempre algo que está en capas de la cebolla mucho más abajo. El libro del que no alcanzamos a hablar, mi libro de filosofía cosmopolítica, es un ensayo para atrevernos a pensar subversivamente desde una revolución intelectual que significa considerar presencia alienígena. En algún momento, Nico, eso fue prácticamente condenarse al ridículo. Hoy día, cada vez más reivindico la necesidad de atrevernos a ir a ese núcleo que es muy desconocido. Los núcleos siempre son desconocidos porque hay muchas capas que los protegen y los protegemos entre todos. Y en este país hay muchas verdades que están ahí esperando que alguien se atreva a revelarlas. O sea, esto pasa en muchas distintas escalas. Entonces, mi invitación es esa, a la subversión, a la rebeldía responsable, obviamente, inteligente. No se trata de estas revoluciones de salir a destruir las calles, destruir el país. No tiene ningún sentido, es una estupidez. La revolución es interna, es uno. Esa es la frase. Transformarse en algo que conoce mejor su propio deseo. Excelente. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Encantado. Tenemos que tener otra sesión más. Encantado.